Ok, hoy lo que vamos a hacer es una puntada para una colcha o cojín, dependiendo lo que ustedes gusten. Estas pastillas se le llama pastilla al cuadro que juntas con otro cuadro. O sea, cada cuadrito es una pastilla. Bueno, yo así lo conocía. Entonces, voy a hacerles la muestra, pero de pastillas triangulares. Hay una amiga que me pidió un tutorial porque ella quiere sacar la colcha. Entonces, les voy a enseñar por colores cómo puede quedar combinable y van a ir viéndola. Por ejemplo, empiezo con este, si quieren. Vamos a montar un anillo mágico, o en mi caso, 2 cadenas, pero voy a hacer 4 cadenas. En la primera cadena voy a montar 2 macizos, o 2 puntos altos, ¿no? Ahí está. Entonces, hago 3 puntos altos y las 3 cadenas que subí. Queda en un grupo de 4. Entonces, hago 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a ponerme en el punto mágico. Entonces, en el anillo mágico va 1, van 2, van 3, van 4 y van 5. ¿Sí? Son 5 puntos altos, 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vuelvo a hacer eso. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 3 cadenas. 2, 3. Pero acuérdense que en este hice 1, 2, 3 y las cadenitas. Entonces, para que quede en medio, hago otro punto, medio punto alto, no, otro punto alto, perdónenme, es que yo uso macizos y yo le digo macizos, pero ahora no les llaman así. Y cierro con un deslizado, ¿ya vieron? Y queda triangular. Entonces, ¿qué hago? Subo con 2 cadenas. Sí, a ver, déjenme explicarles bien aquí. Dejo el otro, ¿no? Y en la cadenita de hasta arriba, donde empecé, deslizo y ya queda el punto. Y ya cierro la vuelta. Subo con 2 cadenas y entonces aquí se pone bueno. Pasamos por detrás del primer macizo o medio punto, o punto alto, perdón. Jalo 2 y jalo 2. En el que sigue es por enfrente y sale atrás. Jalo 2, jalo 2. Miren, voy por enfrente, 2 y 2. Aquí voy a tejer 2 puntos altos. 2, 3 cadenas. 3. 2 puntos altos. Ahí están. Y luego empiezo por enfrente. Abrazo por enfrente. Luego voy por detrás. Miren, paso y paso. ¿Sí? Luego voy por el frente. Ay, espérame. Lo atravieso. 2 y 2. Voy por detrás. Lo atravieso. Y luego voy por el frente. ¿Sí? Luego tejo 2 puntos altos. 3 cadenas. Y empiezo otra vez. 2 puntos altos. Ay, espero me alcance. Abrazo por el frente. Abrazo por detrás.
Y así terminando, hago lo mismo en cada lado, ¿sí? Lo hago y regreso. Aquí en la otra, en el último donde empecé la vuelta, ¿se acuerdan que empecé con cadenas? Entonces las cadenas quedan atrás y el que queda aquí en la orilla va por el frente. Ay, perdón, me faltó la lazada. Voy por el frente y las cadenas sin querer quedan atrás. Entonces aquí en la tercer hoyito deslizo y miren cómo va quedando. Va a quedar como fruncido esto, así, ¿sí? Entonces, eso va a ser por la unión. Entonces, hago 2 cadenas y otra vez, si el de abajo era al encima, va por encima. Sí, es más fácil porque ya se van guiando a que tiene que quedar uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y acuérdense que en las orillas van a poner 2 puntos altos y 3 cadenas. Si quieren la cambiamos por 2 cadenas para que no se vea así el hoyo. Miren, hago 2 y hago 1 y 2 y miren, otros 2 puntos altos. Aquí, como empezamos una vuelta nueva, es punto al frente y luego el que sigue es atrás, ¿sí? Luego va al frente. Ay, espérame que agarré algo mal. Ahí está. Al frente, que son los que yo agregué, los de la vuelta anterior. Es enfrente, luego atrás, al frente, luego atrás. Siempre voy a empezar por el frente. Vean. Y así queda la vuelta. El primer lado, o sea, el lado completo. Voy atrás, voy al frente. Y estos son los 2 que agregué. Entonces, como terminé adelante, sigo atrás. Y el que sigue es por delante. Y agrego los 2 puntos altos que debo de agregar. 2 cadenas, 2 puntos altos. Y entonces empiezo con enfrente. Luego sigue por detrás. Al frente. Y atrás. ¿Sí? Y vean, va quedando el triángulo. Termino la vuelta y acuérdense, aquí hacen lo mismo. Y lo unen con un deslizado para subir. Ok, ya terminé la tercera vuelta. Vamos a hacer lo mismo, 2 puntos, 2 cadenas y empiezo con el de enfrente, el de atrás. Y vamos a hacer así otras 2 vueltas más para que sean en un total de 5 vueltas. ¿Sí? Las voy a hacer y regreso. Entonces ya saben, los que se agregan es aquí en el hoyito este. Y vean, ya se va haciendo como pandeadito. Y entonces vamos agregando los 2 puntos altos en la orilla. 2 cadenas, 2 puntos altos otra vez. Y empezamos con adelante. Seguimos con el de atrás y así. Y ya después seguimos como viene el de abajo. Este es adelante y luego sigue el de atrás. Y entonces termino las 5 vueltas y regreso. Ok, terminé 4 vueltas porque ya no me alcanzó el estambre. Entonces, pero son 5 vueltas. O dependiendo de lo que ustedes gusten. Remato y lo dejo así. Miren cómo se hace. Como casualita. ¿Sí?
Entonces, aquí el chiste es combinar los colores. Voy a hacer los otros dos, pero las voy a enseñar a que unan sin coser las pastillas. Voy a terminar las 3 vueltas y en la cuarta vuelta vuelvo para grabar y explicarles cómo se va uniendo, ¿sí? Acuérdense, son 2, 3 y 4 con las cadenitas. Entonces tejemos 5 y así nos vamos como lo acabo de explicar, ¿sí? Y termino este tono y luego ya las uno. Luego tejo el azul y les enseño a unir ya con diferente forma de unión en cuestión. Miren, yo al terminar lo tengo que unir de un lado. Y luego el otro va a quedar aquí. Pero el ir uniendo tiene su chiste. Entonces, a ver si termino otro de otro color para que vean cómo se une cuando tienes ya los 3 lados. Y que tienes que unir los 2 lados del triangulito. Ahorita no me van a entender porque suena medio complicado. Pero poco a poco les voy a ir enseñando. Miren, aquí llevan 2. Y ¿saben qué? Sí le pongo 2 cadenas en vez de 3. Y queda mejor. Queda más bonito. No se ven los hoyos grandes. Miren, ya quedó. Y entonces hago esto y regreso. Ok, voy en la última vuelta, en la 4, para mí. Pero acuérdense que son 5. Subí y voy en la esquina. Ya en la esquina ven que eran 2 cadenas. Entonces, agarro la otra pieza y clavo en una de las cadenitas. Y hago esto. Lo paso así. Entonces, tejo una cadena y hago un punto alto. Arriba de donde está el otro punto alto, clavo el gancho y jalo. ¿Vieron? Vuelvo a tejer el otro punto alto. Saco el gancho, lo clavo en esta y así. Luego vamos hacia adelante. Es un poco tardado, pero va a quedar mejor, miren. Va atrás y clavo y jalo. Va adelante, clavo y jalo. Ay. Ay, 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 ay. ¿Sí? Va atrás, clavo y jalo. Miren cómo se va viendo. ¿Sí? Así lo van a hacer todo este lado. Vamos adelante, clavo y jalo. Ahora vamos atrás, clavo y jalo. Tienen que coincidir el número de puntos altos con los del morado, con los del rosa. Y así van a ir uniendo. ¿Sí? Miren. Así. Ahí está y ya. Casi terminamos. Y sigue punto atrás. Jalo. Clavo y jalo. Ahora adelante.
clavo y jalo. Luego atrás, clavo y jalo. Ahora adelante y vean, ya casi terminamos. Luego tejo un punto alto y va arriba del otro punto alto. Luego va el otro punto alto y lo clavo aquí. Miren cómo el tejido mismo me está pidiendo que se haga esto, miren. ¿Ya vieron? Entonces, hago una cadena y tejo los otros dos puntos altos para dar la vuelta, miren. Luego empiezo con adelante, por atrás, abrazo por atrás. Y miren cómo se va formando solito. Al unir, se va formando esto como cóncavo, porque la misma puntada lo va llevando, miren. Y, ok, adelante, y termino la vuelta. Normal, ¿sí? Entonces, la termino. El otro triángulo va a quedar aquí y luego va a quedar otro acá y así. Y así van uniendo. Cuando esté otro aquí, entonces van a unir por los dos lados. Pero lo van a unir así. Como se los acabo de enseñar. ¿Sí? Vean. Termino la vuelta y regreso. Ok, ya hice la tercera pastilla. Entonces, empecé. En vez de 2 cadenas, hago una y la clavo aquí, en medio de los dos. Entonces, lo jalo y hago una cadena. Entonces, hago un punto alto y lo vuelvo a unir, como lo hice antes. Arriba del punto alto de la otra pastilla. Hago otro punto alto y así. Vuelvo adelante, clavo. Atrás. Yo sé que son muchos detalles y que tienen que cuidar de que siga la sincronía de adelante, atrás y de lo de los punto por punto. Con la práctica ya se hace más rápido. Entonces, tengan paciencia. A veces se les va a ir hasta el estambre porque pues al estar agarrando las 3 pastillas, porque entre más avancen, más pesado va a quedar el tejido. Entonces, eso es lo que dificulta, ¿sí? Y miren cómo va quedando. Y aquí ya va quedando igual. Se hace como una conchita, por decirlo así. Y vean. Ya va quedando. Ay, ahí está. Ahí está. Aquí, vean, trato de esconderlo. Va por atrás. Que no se vea el hilo. Y así. Va para adelante. A ver. Y miren. Va para atrás. Clavo y jalo. Y ya oculté el hilo. Les digo, es que son muchas cosas. Entonces,
Poco a poco van a ir agarrando práctica y así. Muchas ya lo tienen. Miren. Y este pedacito que quedó, lo corto. Va atrás. Vean. Y va aquí. Luego va adelante. Y va aquí. Los dos macizos, o bueno, los dos puntos altos. Y vean. El otro macizo, o bueno, el otro punto alto. Ay, perdonen, es que se me olvida, de veras. Hago una cadena y ya. Sigo mi vuelta normal. Miren. Ven que en la unión es donde se están haciendo más conchitas estos. Entonces hago la vuelta completa. La termino y regreso, ¿sí? Hay otra manera de que unan. Es haciendo las pastillas individuales y al coserlas van a agarrar la cadena por debajo de la cadenita. Y entonces les va a quedar aquí una cadenita. Pero tiene una desventaja esa unión. Aquí, este tipo de uniones soporta más el jalón y la lavada de la colcha. Cuando ustedes unen con aguja, queda menos resistente. Entonces, ahí sí depende del gustos y ya depende de cómo lo quieran unir. Lo pueden unir con agujas o lo pueden unir así como se los acabo de mostrar. No se ve mal, miren. De hecho, no se ve mal. ¿Sí? Entonces, depende al gusto. Si es de un solo tono, lo pueden hacer de un solo tono, meter varios colores, hacerlo de diferentes colores. O sea, ahora sí todo depende al gusto de cada uno. Yo ahorita les metí colores para que vieran la diferencia de unión. ¿Sí? Y aprendieran cómo se va uniendo así las colchas. Yo por lo regular siempre uso esta técnica para la unión de pastillas, porque es la más resistente. Entonces, pero si ya es al gusto de cada uno. Y miren que esta se avanza rápido. Y de hecho hasta pueden hacer cojines, porque vean, aquí meten otros dos más y queda un pentágono. Pueden hacer un cojín de pentágono, una colcha así, y se van a ir jalando. Poco a poco van a ir viendo cómo les va pidiendo el tejido en donde queden. Miren, ya quedó, remato y listo. Ahí está. Y vean. Ya quedó. ¿Sí? Esta no va a agarrar la forma y esta tampoco porque hasta que yo una de este lado. ¿Ven? Van uniendo y es donde se hace así. Entonces, vean cómo queda el rosa porque ya uní de dos lados. Y al poner el otro, se va a hacer así, más huequito. Espero que les haya gustado mi tutorial y que haya sido fácil la puntada. Sigan compartiendo mis videos para ir siguiendo ir subiendo más cositas y que espero que les guste. Compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye.